Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Ante todo, querido amigo católico, caridad, caridad con el hermano separado. Mírelo como persona humana. Quítele la etiqueta de protestante, quítele la etiqueta de bautista, pentecostal, rosacrucista, cuáquero, mormón. Quítele esa etiqueta, mírelo como persona humana y mírelo que viene con recta intención. Estos hermanos separados, la gran mayoría, tienen recta intención. Y ellos están convencidos de que el católico pues no está formado en palabra del Señor y que nosotros sacerdotes, quién sabe por qué somos sacerdotes. Para ellos, nosotros somos una partida de sacerdotes pedofílicos, homosexuales, borrachos, mentirosos, porque hacemos parte de la iglesia que ellos consideran iglesia apóstata, la ramera del Apocalipsis, la gran prostituta, porque eso es lo que les enseñan a ellos. Ellos no tienen la culpa de ese adoctrinamiento y resulta que como son nuevas generaciones, entonces son personas que ya han nacido en el ambiente protestante, pentecostaloide, iglesias no denominacionales, iglesias de corte pentecostal, adventistas, etcétera, etcétera. Entonces, los vienen adoctrinando. Sus padres fueron personas católicas que dejaron la iglesia católica, se metieron a una de estas sectas, ahí nacieron sus hijos, llevaron a sus hijos a estas iglesias. Estos hijos fueron adoctrinados con esta enseñanza de pensar que la iglesia católica pues es una iglesia apóstata y una iglesia que no conoce la palabra del Señor. Por eso estos jóvenes con recta intención van a los encuentros, a los eventos o incluso cuando ellos evangelizan, porque evangelizan en todo momento, porque bien como aplican lo que dice San Pablo, ¿no? Que a tiempo y a destiempo. Y entonces lo hacen. Entonces cuando empiezan a hablar, ya sea en un debate, en una conversación, en una cafetería, en la universidad, en la escuela, entonces vamos a hablar del Señor, te quiero hablar del Señor. ¿Tú conoces al Señor? ¿Has aceptado a Jesucristo como tu único Redentor y Salvador? ¿Sabes quién es Jesús? ¿Tú quieres ser feliz? Y empiezan con ese lenguaje retórico. Y entonces, cuando por ejemplo se les enfrenta a un católico que conoce Sagrada Escritura, que conoce historia, que conoce apologética, que está bien formado, entonces le dice, bueno, está bien, háblame de Jesús. Entonces el hombre le dice, bueno, yo te voy a hablar de Jesús. Yo no te voy a hablar aquí de iglesia, yo no te voy a hablar de religión. ¿Y por qué dice eso? Empieza a conocerlos. Porque al decir, no voy a hablar de iglesia, es descartar de una vez a la iglesia católica porque tiene todo un ensamblaje histórico prácticamente irrefutable, entonces la van a descartar de una vez. No te voy a hablar de iglesia. Y tampoco te voy a hablar de religión porque eso no salva. Porque para ellos religión es que todo lo que son santos, procesiones, escapularios, estampas, prender velas, ellos piensan que eso es religión. Y los adoctrinan porque ellos les dicen que nosotros pensamos que haciendo eso vamos a adquirir la salvación. Entonces por eso dicen, no vamos a hablar de iglesia, no vamos a hablar de religión. Es decir, ese tipo de cosas que estoy diciendo, expresiones cúlticas. Porque piensan que nosotros nos vamos a hacer salvos, es por eso. Entonces vamos entonces a tocar la palabra del Señor, dicen. No quiero hablar filosofía humana, no quiero tener aquí argumentación de hombres, quiero simplemente la palabra del Señor. Entonces usted le va a decir, muy bien, me parece estupendo que me hable la palabra del Señor. Y tú tienes ahí la Biblia, sí, esta es palabra del Señor y es lo que yo quiero hablar. La palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra del Señor, de nuestro Dios, que nos redimió, que colgó en la cruz el pecado del ser humano y nos dio la salvación. Ese es el que quiero hablar, del amor de Cristo Jesús. Entonces uno dice, bueno, y ahí tú tienes la palabra del Señor, sí. Dime, muéstrame una cita, solamente una cita, ya que tú eres bíblico, muéstrame una sola cita, un versículo, un capítulo, donde nos digan que ese libro que tú tienes ahí es palabra de Dios. Porque si tú me muestras una cita, solamente una cita donde diga que los libros que están ahí son inspirados, que nos digan que esto es palabra de Dios, que nos diga que esta es la verdad, entonces una sola cita, solamente una sola cita que nos diga que ella es palabra de Dios, que la Biblia es palabra de Dios. Y ahí los va a dejar quietos. Porque, querido amigo católico, si usted no lo sabe, la Biblia, por ningún lado, desde el primer página
del Génesis hasta la última página del libro del Apocalipsis tiene ninguna expresión literal que nos diga que ya es palabra del Señor. No trae nada que nos diga, que nos dé una referencia siquiera, una sola cita, un solo texto que nos diga la Biblia es palabra de Dios, la Biblia es palabra inspirada. No, hay un texto que solamente dice que es parecido, ¿no? Toda palabra inspirada sirve para, pero ese texto hace parte del Antiguo Testamento, se cita en el Nuevo Testamento. Y cuando Pablo dijo eso, no se había terminado de escribir el Nuevo Testamento. La Biblia no estaba completa, el Nuevo Testamento no existía. Por lo tanto, ¿cómo sabe el hermano separado que el Nuevo Testamento es palabra inspirada, es palabra de Dios? ¿Cómo sabe? No lo puede saber. Y si lo sabe, va a tener que decir que fue la Iglesia Católica la que definió eso en el Concilio de Roma, después en el Concilio de Hipona, después en el Concilio de Cartago, en el año 397, en diferentes concilios. Y el primero que dijo que esta era palabra inspirada y que el Nuevo Testamento era palabra inspirada y que era palabra de Dios fue el Papa San Dámaso. Entonces, es una manera interesante de decirle al hermano, hermano, si tú me quieres hablar de Dios, me quieres hablar de Cristo, te acepto. Pero antes tienes que responder algunas preguntas, porque si no, ¿cómo voy a saber si me estás diciendo mentiras o no? Dialogando con el padre Raúl Sánchez.